¿Te han estado cambiando de color los dientes? Te voy a dar las 8 razones más importantes por las cuales los dientes cambian de color. Si ven ustedes aquí, donde está la flecha, este diente en especial ha cambiado de color, no precisamente por falta de aseo, falta de higiene, sino son motivos que son muy independientes y que no nada más van del color gris, también van hacia otras tonalidades como el café, el amarillo, es como un oscurecimiento de tus dientes. La causa número 1 es por caries profundas, es lo más común. ¿Por qué? Pues porque aproximadamente el 96 o 98% de la población a nivel mundial en determinado momento de su vida llega a tener caries. Si no es ahorita, pues a lo mejor en un año o en 6 meses, pero la caries se va desarrollando. La caries no necesariamente hace estos hoyos, estas cavidades. Si nosotros tapamos aquí este diente donde se ve esto café oscuro, esto color gris, que es este mismo diente visto desde el borde incisal, es decir, desde arriba, o si nos asomáramos, no nada más se ve ese diente, sino que se trasluce. El otro diente, donde no se ve un orificio, una cavidad, se trasluce en esta parte donde tengo el dedo y se ve aquí grisecito. ¿Por qué? Porque en medio del diente, debajo del esmalte hay caries. Se metió por aquí, por entre medio, y entonces desde afuera nosotros podemos ver que hay caries adentro. La caries es una de las causas más comunes por las cuales los dientes van cambiando de color y se van haciendo gris. Durante este programa yo te voy a dar varias causas, pero te vas a sorprender con la causa número 7. A todos nos sucede, a ti, a mí, y todos vamos a llegar a tener estos cambios de color y te lo voy a explicar en unos momentos. La causa número 2 es bastante común en ciertas etapas, sobre todo, por ejemplo, en niños. Los niños que son muy activos, que juegan deportes o que practican taekwondo, que hacen karate, box, o simplemente pues al momento de jugar, subirse a un sube y baja, a una resbaladilla, pueden o suelen golpearse. Y los dientes que más se golpean generalmente son los dientes de arriba, porque son los que están más hacia afuera, y los dientes de adelante. Vean ustedes cómo al golpearse el diente va generando una descomposición en el color y se va haciendo gris primero y luego lila y luego moradito y termina casi en un color negro. Porque estos golpes, que a veces suelen ser fuertes, pueden dañar los vasos sanguíneos, dañan la irrigación, porque dentro del diente, en lo que nosotros llamamos cámara pulpar, es un espacio lleno por arteriolas y vénulas de calibre muy delgadito, y al momento en que se golpea, pues se hace, digamos, como un moretón, así como se hace en la piel un moretón, y los tejidos de afuera, pues son hasta cierto punto translúcidos y dejan ver lo que está abajo, de cómo hubo una extravasación de sangre y esto hace que el diente se vea oscuro. Con el tiempo esto se va haciendo más grande. Y ahorita les voy a explicar porque hay algunas que están relacionadas. La causa 2, por ejemplo, está relacionada y llega a producir otra de las causas que se llama necrosis pulpar. Va avanzando primero como un golpe, no se da uno cuenta a veces más que el dolor momentáneo, y no es de que cambie de color así en 5 minutos, sino que a veces es paulatinamente. Quiero que observen aquí un niño que se fue de vacaciones en Semana Santa. Su familia es de un municipio que pertenece al estado de Jalisco, y el papá, que estaba pues de vacaciones, me manda un mensaje de WhatsApp y me dice: oye, se dio un golpe precisamente en una resbaladilla, le duelen mucho los dientes y hasta se le movieron, se desplazaron un poco. Me mandó varias tomas que él lo tomó con su celular. Aquí estamos viendo lo que me mandó el papá del pacientito. Vean ustedes cómo este diente ya se le ve el cambio de color inmediato. Recomendé que acudiera con un especialista en odontopediatría para que le ferulizaran, le recolocaran el diente, porque fue una luxación. El diente
pues sufrió un poquito de fractura, le tuvieron que hacer una reestructuración, el diente le pusieron, digamos, como una resina para cubrirle, y por ejemplo, es pasado como 4 años, vean cómo desarrolló, le estoy haciendo tratamiento de ortodoncia para enderezarle los dientes, y esta resina, porque este diente no es el esmalte, de todas maneras deja ver cómo aquí en la parte de abajo, en el margen gingival se ve gris, pero aquí lo más importante es que desarrolló una infección y esto es un absceso debido a que se murió todo el contenido, hubo una necrosis, una gangrena y esto fue pues a raíz de ese tratamiento, bueno, que pues fue conservador en su momento, pero el diente fue degradando y de este momento a este momento pasaron 4 años, 4 años después del trauma. Otra de las causas es por medicamentos. Yo quiero que ustedes imaginen, esto se sabe desde hace mucho tiempo. Las tetraciclinas es un antibiótico que está contraindicado en niños y adolescentes, en personas de menos de 14 años o de 12 años en específico, porque mancha, y no solamente los dientes, los dientes los podemos ver al sonreír, al hablar, nosotros le podemos ver el color a las personas, pero también mancha los huesos. Lo que pasa es que los huesos no los podemos ver. En realidad, pues están cubiertos de los músculos, de la piel. Las tetraciclinas se fijan y desde el momento en que están en formación los dientes, incluso hasta en el vientre materno, se están formando los dientes desde que está el bebé en la pancita de su mamá. Estas tetraciclinas, si se toman durante este periodo de formación de los dientes, ya sea que le den unas pastillas o que le den un jarabe, se incorporan y pueden producir estas manchas que son grisáceas, a veces también medio violetas, un poquito características y que difieren de otras manchas que les voy a explicar más adelante. La coloración es muy diferente de los medicamentos de tetraciclina, pero no nada más las tetraciclinas pueden llegar a manchar los dientes. Ahora, estas manchas son intrínsecas, vienen desde adentro, no las podemos tallar y no las podemos, digamos, como que raspar y que se vayan a eliminar. Esos vienen desde que se están formando el diente. Hace unas semanas hablamos de un tema, cuándo, cómo y por qué se debe de usar la clorhexidina. Es un antiséptico muy importante, muy utilizado, pero no debe de usarse por tiempo prolongado porque llega a manchar los dientes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una mancha intrínseca y una extrínseca? La extrínseca es por fuera. Estas manchas se pueden quitar porque están como adheridas, están colocadas encima del diente, porque el diente ya está formado, ya tiene su coloración real. Es como cuando llueve y tú acabas de lavar el coche. Estaba limpio, pero llovió, ya quedó todo salpicado. Cuando se seca, quedan ahí las manchas. Es igual. Y a veces con el uso continuo de esto, pues en realidad se va viendo de esta coloración. Entonces no es lo mismo una mancha intrínseca que una mancha extrínseca. Sin embargo, para prevenir esto, porque son manchas que son desagradables y que no tienen nada que ver con la higiene, porque la clorhexidina incluso se utiliza para matar bacterias y es muy socorrida, sobre todo en el campo de la odontología. Es la rama de la salud donde más se emplea la clorhexidina. Por lo tanto, tenemos que decirle a nuestros pacientes que no la usen por tiempos prolongados. Con respecto a lo que es la fluorosis dental, hemos tenido aquí una infinidad de programas donde hemos hablado desde las causas, la etiología, si es hereditario o genético. Y bueno, pues la causa más común, por ejemplo, aquí en Durango, aparte de la caries, pudiera ser la fluorosis dental, que Durango pues es una zona endémica. Así como aquí en el país, en México, existen algunas entidades que son zonas endémicas. Yo conozco personas de Aguascalientes donde dicen que también hay una parte de la población, una zona donde hay, creo que también en San Luis Potosí. Aquí en Durango, pues me ha tocado ver personas del Mezquital y en la capital, en la ciudad de Durango. Estas manchas se caracterizan por ser
desde un poquito como blancuzcas, pueden ser amarillas, cambiar a café o incluso un poco grisáceas. Aquí, por ejemplo, este es uno de mis pacientes con una fluorosis y se ve muy marcado el color café. Si se fijan, hay como una línea de distinción hasta en qué momento cambió del agua, a lo mejor se cambió de casa, porque desde su periodo de formación del diente aquí se interrumpió, de aquí para acá, que tiene otro color. Si ella hubiera seguido ingiriendo agua con altos contenidos de flúor, pues a lo mejor estaría hasta arriba de color café. Entonces aquí se ve el periodo de la vida en la cual estuvo ingiriendo cantidades de agua con alta concentración de flúor. Aquí la zona donde tiene la fluorosis, pero aquí ya llevaba gran parte del desarrollo del diente y al momento en que empezó esta parte, porque empieza el desarrollo del diente aquí, luego se va hacia el ápice, aquí en este periodo de la vida, que estos dientes se forman del lado izquierdo y del lado derecho al parejo por igual, en este periodo de la vida ella empezó a ingerir más contenido de agua con flúor. Acá también, bueno, esta es una mancha como generalizada, aunque es leve, aquí es un poquito más marcado, pero acuérdense que el periodo de formación es diferente de los incisivos centrales que de los laterales. Es por eso que es muy simétrico. Acá, por ejemplo, es una moderada, manchas moderadas, aquí es como más localizado en este diente, que es el izquierdo del paciente, el derecho de su pantalla, y aquí lo que quiero esquematizar es qué cantidad o concentración de flúor tiene el agua que ingieres. A partir de que nosotros estamos tomando agua de garrafón o tomando agua que está filtrada con un proceso de ósmosis inversa, hemos notado que el índice de fluorosis en la población ha disminuido, por lo tanto, ya las nuevas generaciones van a tener una concentración menor de flúor. Aquí estamos viendo otros de mis pacientes, son pacientes del día a día de mi consulta y pueden fijarse cómo tienen patrones que son simétricos como un espejo, o sea, casi tienen la misma fluorosis central que central que y a veces se ve diferencia, por ejemplo aquí el lateral no, quiere decir que durante esta etapa de su vida estuvo ingiriendo una cantidad de agua que aunque los papás hirvieran el agua, pues de nada servía porque hervir el agua mata las bacterias, los microorganismos, para que no te enfermes de lo que son las vías digestivas, que no te enfermes del estómago. Sin embargo, no quitan el flúor, al contrario, se precipita más porque se evapora el agua y queda más concentrado el flúor. Y Durango es una zona endémica que en realidad pues ya está muy identificado. Con respecto a lo que son la fluorosis dental, hemos tenido programas enteros. Yo te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzado, si los quieres ver. Están muy interesantes, ya vamos desde causas, si puede ser hereditario, se pueden ver los tipos, la clasificación, los tratamientos, que pues para los tratamientos, por ejemplo, pueden ser desde microabrasión, cómo se hace la microabrasión en casos de fluorosis, cuándo está indicado un blanqueamiento y por qué, también en casos donde hay manchas por tetraciclina, pero muy específicamente tienen que ser ligeras o no tanto severas porque no se van a blanquear los dientes lo suficiente. Y para esos casos pues tenemos también programas que hemos hablado de carillas, si las podemos poner pues de materiales cerámicos o de resina, cuál es la diferencia, las ventajas, las desventajas y ciertas características donde nosotros hemos tratado este tipo de problemas. La causa número 5 es necrosis pulpar. La necrosis pulpar, como ya les había mencionado, está muy relacionado con el de traumatismo dental, incluso con la caries, porque la necrosis pulpar es el resultado de que la caries avance y esa caries vaya a destruir, a gangrenar, a infectar la pulpa. Siempre les menciono a todos mis pacientes a manera de ejemplo que la pulpa, que es este nervio diminuto con esta arteria diminuta de calibre muy pequeño, de grosor muy escaso, igual con una vena, que nosotros le llamamos paquete vasculonervioso,
es un alma limpia y pura que va a ir al cielo, que nunca ha pecado, que está intacta, es pura esta pulpa, el contenido. Y entonces, cuando nosotros a través de caries que se va profundizando, y la caries pues está llena de bacterias, está llena de suciedad, al momento que toca esta alma limpia y pura, pues ya no va a ir al cielo, más bien esa alma ya murió, se muere la pulpa, se gangrena y entonces una señal de que algo está pudriéndose adentro del diente es este cambio de color. Hay materia putrefacta, de hecho al momento de nosotros abrir para drenar sale un olor desagradable, un olor fétido. Entonces el diente se está pudriendo por dentro, pierde su vitalidad y por lo tanto se oscurece desde adentro y se ve gris o se ve marrón. Aquí vemos el mismo paciente en una toma de una vista lateral donde se está levantando. Mire, doctor, y aquí estamos viendo este diente que es muy evidente el cambio de color, que puede ser también por un golpe, porque cuando uno se da un golpe puede suceder que se estrangule la alimentación del diente, porque los dientes, esta parte de la pulpa, el diente en la parte central donde están precisamente estas arterias, el paquete vasculonervioso, pues recibe la alimentación, recibe el aporte sanguíneo y entonces digamos que esta sangre riega el interior y está regado por esta sangre que alimenta el diente en la parte central. Pero si nos damos un golpe acá en la puntita de la raíz, se puede estrangular sin necesidad de que haya caries y esa pues va a causar por el traumatismo que se gangrene el diente porque ya no recibe el aporte sanguíneo y se empieza también a producir una serie de putrefacción, de gangrena, de necrosis de la pulpa del diente y se ve igual, puede ser un golpe o puede ser caries, pero con la caries pues vas a ver la cavidad, el hoyo, el hueco, eso es evidente. Y con la otra forma, con el traumatismo, pues está el historial de que llega el paciente y te dice me golpeé. Vamos a ver la siguiente causa, que es por restauraciones metálicas. La más común es, por ejemplo, la amalgama dental, que dentro de sus componentes la amalgama se mezcla, por eso se llama amalgama, con un metal que es líquido. El mercurio es un metal líquido que el cual, al igual que el grafito, que es como lo que contienen los lápices, mancha. Si ustedes agarran un lápiz que tiene grafito y pintan, pues así va a dejar como un rayón la amalgama si tiene mucho mercurio y entonces hay momentos en que cuando nosotros quitamos la amalgama a veces se ve todo el contorno, todo alrededor como grisáceo. Es por eso que no se deben de colocar, por ejemplo, amalgamas o siempre han estado contraindicados en los dientes de adelante, porque si colocamos por la parte de adelante una amalgama, a lo mejor la translucidez del diente, lo que deja pasar de la luz, hace que la parte de atrás, aunque no tenga caries, se vea grisáceo y eso va a contrastar y va a hacer que se vea feo tu diente. Por el paso de la edad todos vamos a tener los dientes más oscuros. El envejecimiento no nada más ocurre en el cabello, no nada más nos salen canas y arrugas. Canas en el cabello, obviamente, y arrugas pues en la piel, y el envejecimiento dental es inevitable. ¿Por qué se da? ¿Por qué se oscurecen los dientes? Pues bueno, resulta que los dientes tienen una capa exterior, que es el esmalte del diente, que es hasta cierto punto translúcido, es el más translúcido, deja pasar la luz. Abajo está la dentina, que es como más amarillita. Esto que ven ustedes aquí más café, más amarillito, color como naranja, es una capa que se va engrosando y al momento de que pasa la luz, nosotros lo que vemos es lo que está abajo. Mientras más gruesa esta capa, se ve más oscuro. Por eso las personas, conforme van avanzando en edad, esta capa se va haciendo más gruesa, más gruesa, más gruesa. El espacio donde está el nervio o la pulpa se va haciendo más chiquitas y al momento de que envejecemos, pues entonces ya tenemos una capota así de dentina y cuando nosotros podemos ver a personas de 85 años, de 80, pues no van a tener los dientes de este color blanco, se les van a ver amarillos o café.
Y otras manchas externas son por hábitos y consumo de ciertas sustancias, como por ejemplo el vino tinto, el cigarro y el café. Y estas manchas, al igual que la clorhexidina, son manchas que se pueden quitar con cierta dificultad, que se adhieren al diente, pero que no vienen desde el interior. Son manchas extrínsecas. Y bueno, pues si te gustó este programa, yo te invito a que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, a que me sigas aquí semana a semana. Hasta la próxima.